Un amigo me pide un favor grande y me pone en un compromiso. Comentando los distintos puntos de vista, me dice: ¿cuándo vas a hablar sobre el rosario? Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y en este punto de vista me veo obligado, como Lope de Vega se vio obligado a escribir un soneto a la fuerza, a comentar esto por el pedido de este querido amigo. Y es difícil hablar del rosario porque se podrían decir tantas cosas. Podría explicar el carácter histórico, cómo el rosario une estas 150 Ave Marías porque se quería tener una versión para el pueblo de la oración que realizaban los monjes, que eran rezar los 150 salmos. Cómo la separación de los misterios, los primeros 3 grupos de misterios gloriosos, dolorosos y gozosos, se desarrollaron en algún momento de la historia. Se pierde en algún momento en la historia el origen del rosario tal como lo conocemos, como se pierde en la historia también el origen del Ave María, que la primera mitad es tomada del Evangelio y la segunda es algo completamente de sentido común, como una vez que se proclaman las glorias de María, no añadir una petición muy sencilla: ruega por nosotros pecadores, ahora en esta vida y en la hora de la muerte. Amén. Ciertamente el rosario sufre, o mejor dicho, pasa por este proceso de desarrollo a lo largo de la historia hasta llegar como es a nosotros. Sabemos que fueron los dominicos, la orden de los predicadores, quienes los difundieron en todos lados, no exclusivamente, pero ellos no fueron los únicos que lo difundieron, pero lo hicieron como parte central de su obra misionera, especialmente después de la Revolución Protestante, ¿no? Entonces, el rosario pues se pierde así en la historia. Sabemos que muchos papas recomendaron su oración, especialmente en los tiempos difíciles, para la seguridad de la Iglesia en los ataques musulmanes, en las batallas musulmanas. Se ordenó rezar el rosario, por ejemplo, para el gran combate naval de Lepanto, y la victoria fue atribuida al rezo del rosario, con lo cual se contribuyó a su popularización. Pero, como digo, se pierde en los anales de la historia el rezo del rosario. Para mí, tal vez el tema más importante es refutar aquella expresión que dice que el rosario es aburrido porque consiste en una repetición constante de una misma oración. La repetición forma parte esencial de la naturaleza del hombre. Justamente la cultura del flash, la cultura de la sorpresa, de la constante estimulación, es el opuesto a la meditación y a la expresión del amor. Cuando uno ve que una madre se pasa horas repitiéndole lo mismo o haciéndole el mismo truco o el mismo juego a su bebito, y el bebito que reiteradamente se ríe y goza con estas expresiones repetitivas, y es más, que pide que se las repitan, pide más, es la expresión natural del amor. En la repetición está la expresión del amor y está también la meditación. La meditación, la capacidad de meditar, solamente se obtiene de 2 maneras: o a través de un silencio del alma absoluto que requeriría las habilidades de un místico, o para nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, la repetición de una oración que justamente nos saca de la distracción y nos pone en lo familiar para prepararnos para entrar hacia lo profundo. En lo familiar, en lo que se repite, allí donde el alma no tiene que expandirse para entender o comprender cosas cada vez más nuevas, el alma puede ir hacia adentro, hacia lo profundo. Y esta es la maravilla del rosario. Justamente en su exhortación apostólica Marialis Cultus, el Papa Pablo VI explicaba cómo el rezo de los Aves Marías repetidos entretejen un tejido en el cual se mece la meditación de estos misterios y podemos penetrar en estos misterios que forman parte del rosario gracias a la repetición, no a pesar de la repetición, gracias a la repetición. Entonces, a mí me parece que con esto queda claramente refutada esa creencia de que el rosario es aburrido. No en vano el rosario, porque permite meditar en estos misterios centrales de la vida cristiana, se convierte en una de las prácticas más recomendadas de la Iglesia y que más se valora en la Iglesia después de la Eucaristía, la adoración al Santísimo
y la liturgia de las horas. El rosario tiene este papel preponderante allí en el tope entre las oraciones más importantes de la Iglesia. ¿Cómo rezar el rosario? Lo explica perfectamente Juan Pablo II en su exhortación apostólica Rosarium Virgines Mariae, en aquella exhortación donde nos dice cómo rezar el rosario, cómo hacer las correctas pausas, cómo introducir textos de la Sagrada Escritura para meditar en los distintos misterios, pero donde sobre todo nos hace este regalo enorme de los misterios luminosos. Unos misterios que, a pesar de los siglos en que se habían venido rezando el rosario como lo hemos rezado habitualmente con los 3 grupos de misterios, gozosos, gloriosos y dolorosos, de alguna manera la Iglesia, silenciosamente, casi sin saberlo, estaba pidiendo a gritos que se incluyeran estos misterios luminosos. ¿Por qué? Porque los misterios gozosos reflexionan sobre el inicio de la vida de Jesús, del nacimiento, de la anunciación, encarnación, mejor dicho, hasta sus aproximadamente 12 años cuando es encontrado en el templo de Jerusalén, hablando con los maestros de la ley. Los misterios dolorosos nos hablan prácticamente del el final de la misión de Jesús, desde la oración del huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Los misterios gloriosos nos hablan del periodo de victoria posterior a eso, desde la resurrección gloriosa de Jesucristo hasta el misterio de la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. ¿Dónde quedaba la vida pública de Jesús? ¿Dónde quedaban esos años claves en los que Jesús anunció el Evangelio, instauró la Eucaristía, se transfiguró, se hizo presente a través de los milagros como el milagro de la boda de Caná? Estuvo presente en la manifestación de la Trinidad en el bautismo. ¿Dónde quedaban todos esos? ¿Se dan cuenta cómo, de alguna manera, la Iglesia y la misma liturgia pedía a gritos que se agregaran estos misterios luminosos? Muchas personas apegadas a la tradición se oponen al rezo de estos misterios, pero estos misterios son un don enorme para la Iglesia, son un regalo maravilloso que necesitaban de la sencillez genial o de la genialidad sencilla de una figura como Juan Pablo II. Esta herencia maravillosa, pues, nos enriquece en una manera tremenda para poder contemplar y poder meditar en los misterios completos de la vida cristiana. Si tuviera que hablar del rosario en mi propia vida, digo que simplemente es una pieza esencial. No puedo pasar un día sin rezar el rosario. Mi devoción mariana de alguna manera se acuna, se mece en el rosario que rezo todos los días, y cuando el Señor me permite, por cuestiones de tiempo, rezo más de un grupo de rosarios. En algunas ocasiones incluso me permite rezar los 20 misterios, y lo hago con una fascinación creciente. La repetición no solamente no me molesta, sino que creo que me introduce cada vez más en una comprensión más hermosa, más serena y más acompañada por la Virgen de los misterios de la vida cristiana. Que tengas un buen día.